La toalla seguía húmeda. Lo recuerdo porque era mía, y colgaba del borde de la cama en la que no había dormido en 3 noches. Su sujetador estaba sobre la lámpara, un zapato en el alféizar, la sudadera de él, su maldita sudadera, colgada en el respaldo de mi silla de gaming como si viviera allí, como si este espacio fuera suyo, ahora. No me oyeron entrar. No sé cómo. Ni siquiera intenté hacer silencio. Quizá estaban demasiado metidos en lo suyo. Quizá el universo quería que lo viera todo, fotograma a fotograma, como castigo por no haber visto cada señal. Me quedé allí, en el marco de la puerta, congelado. Ella se reía, con el pelo revuelto, envuelta en una sábana que era parte de nuestro juego de aniversario, el que pedí por internet porque dijo que las sábanas de hotel siempre parecían más románticas. Y ahí estaba él, sin camiseta, sujetándole el pie, bromeando sobre que debería hacerse un tatuaje que dijera «Propiedad de Chase». Ese era su nombre. Chase. Claro que lo era. El tipo de nombre que cree que posee habitaciones por las que no ha pagado. El tipo de nombre que ni pestañea cuando se acuesta con la esposa de otro en una cama que todavía huele al hombre que la compró. Él me vio primero. No se sobresaltó, ni siquiera se inmutó. Solo esbozó una sonrisa torcida y dijo, como si fuera un canto de victoria: «Parece que nos han pillado». Luego sonrió aún más y remató: «Ahora es mía». No dije nada, no de inmediato. Tenía el pulso retumbando en los oídos, ahogando todo menos el peso de esas palabras. No estaba enfadado. No aún. Eso vendría después. Lo que sentí en ese instante fue peor. Sentí vergüenza, como si toda la habitación estuviera dentro de una broma y yo fuera el chiste. Pero entonces lo recordé. El vídeo. Se lo había enviado esa misma mañana, a su esposa. Giré lentamente la cabeza, le miré a los ojos y sonreí, no porque estuviera bien, sino porque sabía algo que él no. Ella vio el vídeo, dije. Solo 5 palabras. Y se puso pálido. De verdad pálido. Ese pálido que se mete en las encías y hace que los ojos parpadeen. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Willa, la mujer que solía ser mi mundo, se aferró a la sábana y murmuró: «¿Qué vídeo?». Ella todavía no lo sabía, pero lo sabría. Todo lo que vino después fue un borrón. No porque me fuera, no lo hice, me quedé. Y lo que pasó en las siguientes 72 horas hizo que el vídeo pareciera un simple tráiler de la catástrofe completa. Créeme, no has visto nada aún. Eran las 3:07 de la madrugada cuando mi móvil vibró en la mesilla. No había dormido. La imagen de la sonrisa engreída de Chase se me había grabado en los párpados. Cada vez que cerraba los ojos, la veía de nuevo. Su cuerpo, su mano, mi toalla. Una y otra vez. Ya ni pestañeaba. Solo me quedaba tumbado en la oscuridad, con los ojos abiertos y el corazón golpeando como si quisiera salirse por la garganta. Entonces volvió a vibrar. Y otra vez. Número desconocido. Estuve a punto de dejarlo sonar, pero algo me dijo que no. Al descolgar, al principio solo escuché estática. Number. No era estática, era respiración. Luego una voz. «Tú me lo enviaste, ¿verdad?». El pecho se me cerró. Marla. Una pausa. Una inhalación entrecortada. Pensé que era spam. Al principio. Pero lo vi. Lo vi a él. La vi a ella. En tu casa. La voz se le quebró en la última palabra, como si le doliera físicamente pronunciarla. No sabía qué decir. ¿Qué podía decirle a esa mujer que compartía su vida, su nombre, quizá incluso sus hijos, con el hombre que se había limitado a sonreír mientras arruinaba la mía? «Lo siento mucho», susurré, porque era la única verdad que me quedaba. Ella rió, baja y amarga. «No, no pidas perdón. Me diste un regalo. Brutal, horrible, pero un regalo al fin y al cabo. Ahora lo sé». Otra larga pausa. Luego: «Le he cambiado el código. No lo sabe aún, pero ya no puede entrar. Está fuera en un viaje de trabajo.
Mañana intentará entrar. Que golpee la puerta todo lo que quiera. Me incorporé en la cama, escuchando cómo su voz se volvía más fría. Había poder en ella, naciendo del dolor. Marla, creo que lleva meses con ella. Quizá más tiempo. Lo sé, dijo. Ese vídeo no era su primera vez. Se veía en la manera en que la tocaba. Y tenía razón. La forma en que se inclinaba hacia Willa, mi Willa, no era incierta ni torpe. Era ensayada, familiar, como si lo hubieran hecho en cada rincón de la casa, como si hubieran trazado un mapa de mi vida y marcado los lugares para profanarlos. Marla exhaló fuerte al teléfono. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, respondí. Y era la pura verdad. No quería venganza, ni siquiera justicia. Lo que quería, en el fondo, era que alguien me zarandeara y me dijera que todo había sido una pesadilla. Que al despertar, bajaría a la cocina y encontraría a Willa comiendo cereales con mi sudadera puesta, como siempre hacía. Todavía mía, todavía riéndose de memes tontos, todavía lejos de él, pero no estaba dormido. Tengo una idea, dijo ella. ¿Qué? Hubo silencio, como si pensara en el peso de lo que estaba a punto de proponer. ¿Quieres arruinarlos? No respondí. Ella lo tomó como un sí. Tengo fotos, mensajes, cosas que nunca conté a nadie. No quería creerlo hasta ahora. Pero si estás listo, podemos hacer que arda. Una parte de mí quería decir que no, marcharme, evitar la guerra inevitable. Pero otra parte, la que había visto ese vídeo entero, la que había estado en el umbral de mi habitación como un fantasma de su propia vida, dijo que sí. Le dije que nos viéramos la tarde siguiente en un pequeño restaurante cerca de la estación de tren. Terreno neutral. Nadie nos reconocería. Hablaríamos, planearíamos y quizá, solo quizá, recuperaríamos un poco de control. Pero Willa tenía otros planes. A las 9:41 de la mañana me mandó un mensaje. ¿Podemos hablar? Sé que estás enfadado. No es lo que piensas. Esa frase, la clásica frase. No es lo que piensas. Tenía un archivo de vídeo en alta definición llamado Willa-Chase.mp4 en el escritorio del ordenador. ¿Qué estaba pensando mal, exactamente? No respondí, pero empecé a grabarlo todo. Llamadas, mensajes, capturas de pantalla, copias en la nube. Incluso volví a colocar la cámara del salón. Nuevo ángulo, mejor luz. Si volvía a mentir, quería tenerlo documentado. Y entonces, esa misma tarde, volvió a casa, sin llamar, sin entrar de puntillas, pisadas firmes, las llaves en la cerradura, su perfume entrando antes de que dijera una sola palabra. Yo estaba en el pasillo y la vi dejar el bolso en el suelo como si fuera dueña del silencio entre nosotros. Su voz se quebró, pero sus ojos estaban secos. ¿Podemos hablar, por favor? Asentí. Solo una vez. Nos sentamos. Me dijo que había sido un error, que no significaba nada, que solo había pasado una vez. Cada sílaba era como un corte de papel. No dije nada. Simplemente puse el vídeo en mi móvil y lo dejé boca arriba sobre la mesa entre nosotros. En cuanto se vio en la pantalla, riendo, gimiendo, desnuda, algo se rompió dentro de ella. Ni siquiera terminó de verlo. Le dio un manotazo al teléfono y gritó: «¿Cómo te atreves a grabarme?» Yo no lo hice, respondí tranquilo. Lo hizo la casa, la cámara de seguridad, el salón. ¿Recuerdas la que dijiste que no necesitábamos? Silencio. Miró al suelo, luego a sus manos, luego a mí. ¿Y ahora qué? Voy a cenar, le dije, levantándome, con alguien que sabe exactamente lo que tú y Chase sois. Y salí. Su boca se abrió para llamarme, pero yo ya estaba en la puerta. El sonido del cerrojo cerrándose tras de mí fue la primera vez en días que me sentí seguro. El restaurante que eligió Marla estaba en el borde de un bloque industrial olvidado, de esos sitios donde el tiempo se aferra a todo. Menús descoloridos, cabinas de cuero cuarteado, la misma camarera que probablemente había servido el mismo pastel de carne desde los 80. Era perfecto. Anónimo.
tranquilo, un poco roto por los bordes, como nosotros. Ella ya estaba allí cuando llegué, con unas gafas de sol enormes y removiendo su café como si ni lo probara. No sonrió al verme, solo asintió levemente, como soldados que se reconocen antes de entrar en batalla. Traje los mensajes, dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa sin ceremonia. Dentro había impresiones, capturas de pantalla de conversaciones entre Chase y Willa que yo no había visto. Conversaciones que me revolvieron el estómago. Algunas juguetonas y coquetas, otras explícitamente crueles, riéndose de mí, llamándome blando, diciendo que estaba domesticado como una mascota castrada. Había una donde Willa decía: «Él dobla mis calcetines y cree que eso significa amor. Tú solo los arrancas». Esa dolió distinto. Me quedé mirando esa frase mucho tiempo. Marla no me interrumpió. Finalmente cerré la carpeta y respiré, aunque se sentía como tragar serrín. «¿Y qué hacemos con esto?» Ella se recostó. «Dijiste que querías destruirlos. Creo que sé cómo». Entonces me lo explicó, un plan tan retorcido que parecía sacado de una telenovela, excepto que era real, y cada palabra hacía que el pulso se me acelerara. El objetivo no era gritar, ni golpear, ni publicar en redes. No, eso les daría el control. Esto era hasta hacer que se derrumbaran bajo el peso de su propia mentira, pública, privada, quirúrgicamente. El primer paso era reunirlos a los dos en el mismo sitio, al mismo tiempo. Se acercaba el cumpleaños de Chase en unos días. Según su Instagram, que sí, ahora revisaba compulsivamente, planeaba una cena informal en un nuevo bistró en la azotea, en el centro. Marla le escribió fingiendo que quería hablar y quizá reconstruir algo de confianza. Le dijo que había reservado una mesa privada en ese mismo lugar, solo los dos. Al mismo tiempo, yo invité a Willa a cenar conmigo para intentar hablar y arreglar las cosas. Actué nervioso, cauto, como si dudara. Me ajusté al papel que ya tenía de mí. Tímido, desesperado por perdonar. Le dije que había hecho una reserva para mostrarle que lo intentaba. Picó en segundos. Ninguno de los dos sabía que el otro estaría allí. El restaurante era hermoso de esa manera sin alma que tienen los sitios caros. Luz tenue, muebles diseñados para lucir, no para sentarse, y un anfitrión que sonreía demasiado. Llegamos primero, Willa y yo, y nos llevaron a un patio acristalado con vistas a la ciudad. Llevaba un vestido verde que no veía desde hacía meses. Su maquillaje impecable. Sus mentiras, pulidas. «Me alegra que me hayas traído aquí», dijo en voz baja, poniendo su mano sobre la mía como si nada hubiera pasado. Extrañaba esto. A nosotros. No aparté mi mano. Aún no. Pedimos bebidas. Ella hablaba. Yo asentía. Apenas la escuchaba. Mis ojos estaban en el ascensor al otro lado del salón. Exactamente a las 19:42 se abrió. Chase salió, solo, buscando a la mujer que creía que había ido a hacer las paces. Nuestros ojos se cruzaron. Primero confusión, luego miedo, y después algo más, pánico. Willa giró la cabeza para ver qué miraba. Su sonrisa murió por etapas. Marla salió detrás de él. Nadie se movió. Era como un cuadro en vivo, gente suspendida en un momento demasiado denso para respirar. Entonces Chase hizo algo audaz, o estúpido. Probablemente ambas cosas. Caminó hacia nuestra mesa como si nada estuviera mal. Willa se levantó de golpe, tirando su copa de vino sobre mis pantalones. Ni lo notó. «¿Qué haces aquí?», le siseó. Él no respondió. Me miró. Y luego, con calma, como un hombre que no cree en las consecuencias, lo repitió. «Ahora es mía». Fue entonces cuando me reí. No mucho, lo justo. Me levanté despacio y saqué el móvil del bolsillo. Toqué la pantalla una vez y se lo mostré. Era el mismo vídeo, el mismo ángulo, pero con un giro, una nueva voz al final, la de Marla. Su narración, describiendo en voz baja lo que hacían, cuándo lo hacían, cuánto tiempo llevaba, superpuesta a todo, como un documental.
Chase parpadeó como si le hubieran abofeteado. Me incliné hacia él. Tu esposa vio el vídeo. Marla estaba detrás de él, con los brazos cruzados, inmóvil. Y ahora, añadí, también todos los de este restaurante. Cada mesa lo ha recibido por airdrop. Acabo de compartirlo con todos los móviles desbloqueados. Hubo silencio. Luego jadeos. El tono de un teléfono. Y otro. Chase se giró, con el rostro ceniciento, mientras los clientes empezaban a mirarlo. La mano de Willa temblaba tanto que dejó caer el bolso al suelo. Podía verlo en sus ojos. Ese fue el momento en que entendió que no solo me había traicionado a mí, sino que se había destruido a sí misma. No hubo gritos, no hubo drama, solo implosión silenciosa. Y ni siquiera habíamos empezado. No nos quedamos a ver el desenlace. Ese no era el objetivo. Pagué la cuenta, con propina incluida, y salí con Marla por la escalera trasera como fantasmas que abandonan un incendio que ellos mismos provocaron. Ella no habló hasta que llegamos a su coche. Se sintió bien, dijo, mirando el volante como si no estuviera segura de si sentirse orgullosa o con náuseas. Esto no es el final, le respondí. Apenas es la mitad. Ella asintió y se marchó. Yo caminé 4 manzanas hasta donde había aparcado. Me senté en el asiento del conductor durante casi 20 minutos con el motor apagado y miré mis manos. Esperaba sentirme fuerte, triunfante. En cambio, solo me sentía vacío. Como si Chase y Willa no solo me hubieran quitado a mi esposa y mi dignidad, sino que hubieran raspado una parte de mí que jamás recuperaría. Esa noche, Willa no volvió a casa. No pregunté dónde estaba. A la mañana siguiente, su madre me escribió. Solo 3 palabras. ¿Qué pasó? ¿Alden? Y entonces entendí que Willa ya había inventado una versión. Imaginé la historia que contó. La pobre mujer traicionada, tendida en una trampa, humillada en público por su marido inestable y obsesivo. Claro, así sobreviven los de su clase, reescribiendo la escena mientras aún arde el fuego. Así que le envié a su madre el vídeo. Ni una palabra más. A las 13:27 recibí respuesta. Lo siento mucho, no tenía idea. Ella vendrá aquí un tiempo, nada más. Sin juicios. Silencio. Willa me escribió a las 15:02. Eres increíble. ¿Sabes lo que has hecho? Mi familia entera cree que soy un monstruo. No respondí. A las 15:15 llegó otro mensaje. Cometí un error, pero no merecía eso. Fue entonces cuando comprendí hasta qué punto vivía en la ilusión. No era la infidelidad lo que la había roto, era la exposición. No se arrepentía de lo que había hecho. Se arrepentía de que otros lo supieran. Esa noche, Marla llamó. Guardó silencio un rato antes de decir: mi hermana me contó que Chase llamó a su padre. Dijo que lo emboscaron unos locos. Están intentando adelantarse, darle la vuelta a todo. Reí con amargura. Que lo intenten. Lo que ni Willa ni Chase sabían era que Marla ya había entregado una carta a recursos humanos en la empresa de Chase, con registros de llamadas, horarios y una nota educada preguntando si el código de conducta permitía a un líder de equipo casado mantener relaciones explícitas con la esposa de un cliente casado en horario laboral. Chase trabajaba en ventas corporativas. Su reputación lo era todo. A la mañana siguiente, fue suspendido mientras investigaban. Ese mismo día, Willa descubrió que el grupo privado de Facebook de su gimnasio la había eliminado discretamente como administradora. Al parecer, una de sus amigas del fitness había visto el vídeo compartido por AirDrop y lo difundió entre unas cuantas madres preocupadas. La traición pública no es un crimen, pero en los círculos sociales suburbanos es una ejecución. Esa tarde, por fin apareció en casa, sin llamar, solo la puerta abriéndose y su voz en el pasillo, afilada, cansada, rota de una forma que no reconocí. ¿Podemos hablar como adultos?, preguntó, entrando en la cocina como si aún tuviera derecho a estar allí. Yo seguía sentado, brazos cruzados, vigilando cada movimiento.
Ella caminaba de un lado a otro. ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres que suplique? ¿Que llore? Ya tuviste tu momento, nos humillaste, ganaste. ¿Y ahora qué? No hablé de inmediato. Quería que sintiera el silencio, que entendiera que no había versión en la que ella recuperara el control. Quería ver si sentías algo, dije. No por mí, algo real. Ella bufó. Ay, por favor, Alden, me estaba asfixiando. Nunca lo notaste. Solo hacías tus estúpidos pasteles y me seguías como un perrito. No era por él, era por salir. Eso dolió más que todo, más que el vídeo, más que los mensajes, porque yo sí la amaba, plenamente, profundamente, patéticamente. Y ahí estaba ella, destrozándolo como si siempre hubiera sido una carga. Podrías haberte ido, murmuré. Ella puso los ojos en blanco. No lo habrías soportado. Luego fue hacia la puerta, cogió el bolso y se detuvo. Enviaré a alguien a por mis cosas. Me quedaré en casa de mi madre. Dale las gracias por las disculpas, le dije. No contestó. La puerta se cerró tras ella. Yo no lloré. No grité. Solo me quedé sentado, mirando la nevera, recordando cómo solía dejarme notas con rotulador borrable. Compra leche. Te quiero. Ahora estaba vacía. Más tarde, esa noche, Marla me mandó un mensaje. Era una foto de la web de la empresa de Chase. Su perfil ya no estaba. Y debajo escribió: Paso 1. Completado. ¿Listo para el paso 2? Me quedé mirando la pantalla mucho rato, porque no sabía qué significaba el paso 2, pero sabía que esto no había terminado. Aún no. Pensé que sería otro vídeo, otra carta, algún movimiento calculado en nuestro pequeño ajedrez emocional. No esperaba que fuera un nombre que nunca había escuchado, pronunciado por Marla en mitad de una fría mañana de sábado, en una cafetería cerca de la floristería de su hermana. Se sentó frente a mí, las manos rodeando su taza, mirando el vapor como si pudiera revelarle algo que aún no había entendido. Cuando le pregunté qué seguía, levantó la mirada, cansada pero firme. Lena Carrington, dijo. ¿Lo has oído? Negué con la cabeza. ¿Debería? Es la mujer con la que estuvo Chase antes que conmigo. Salieron un par de años y lo dejaron cuando él desapareció sin decir nada. Al menos esa es su versión. Había contactado con Marla cuando vio su comentario en ese post privado de Facebook sobre el vídeo. Resultó que ella también tenía una historia. Una mucho peor. Marla sacó una carta doblada de su bolso, escrita a mano. La abrí con cuidado. La letra de Lena era pequeña, redondeada, precisa. La carta detallaba cómo Chase la aisló, la manipuló emocionalmente, le fue infiel repetidamente y finalmente la abandonó mientras ella se recuperaba de una operación, sin aviso, sin cierre. Incluía pruebas, recibos, correos, incluso una copia de un control de bienestar solicitado por un vecino preocupado cuando no la habían visto en días. Leí cada palabra en silencio, sintiendo el pecho apretarse con cada párrafo. Ya no era solo traición, era un patrón. Chase no era un tipo enamoradizo que se fijó en una mujer casada. Era un depredador, un coleccionista de caos. Y ahora, de algún modo, ese caos se había instalado ordenadamente dentro de la cáscara de mi vida. Marla se inclinó hacia adelante. Quiere conocernos. ¿Por qué? Pregunté. Dice que ha estado esperando años para verlo caer, solo que no esperaba que fuera a través del marido de su último trofeo. Esa palabra, trofeo, se me pegó como aceite. Tenía sentido. Para ellos yo no era una persona, ni para Willa, ni para Chase. Yo era el tipo sobre el que pisas para alcanzar algo más emocionante. Marla y yo nos reunimos con Lena esa misma tarde en la cafetería de una librería en River West. Era callada, mayor de lo que esperaba, quizá 30 y tantos, con cabello castaño rojizo y una energía nerviosa que la hacía mirar por encima del hombro cada pocos minutos. Pero cuando hablaba, había fuerza enterrada en su tono suave.
una fuerza nacida en las ruinas de haber sido rota demasiadas veces. Lo puso todo sobre la mesa, la misma cronología que Marla había descubierto, las mismas tácticas, inundar con amor, manipular la percepción y luego usar todo en contra de la mujer a la que había seducido. Incluso tenía una foto de un regalo que Chase le había hecho, una pulsera de plata grabada con la palabra mía. Casi se me cayó de las manos cuando la vi. Willa tenía una igual, idéntica. El paso 2, resultó, no era una acción, era consciencia. Era construir un caso contra él. No legal, necesariamente, sino personal, humano. Una cadena de pruebas para conectar cada mentira, cada víctima. Marla quería ir más allá. No pensaba solo en venganza, pensaba en exposición. Quiero que la gente sepa lo que es, dijo. No solo un infiel, no solo un mentiroso, un manipulador. No quiero que haya otra versión de mí, o de ti, que caiga en lo mismo. Esa noche, de vuelta en mi casa, me quedé solo en el salón, la tele apagada, luces bajas, escuchando el zumbido del frigorífico y algún ladrido del perro del vecino. Miré a mi alrededor, a todo lo que alguna vez había sido refugio y ahora estaba manchado. El sofá donde la abracé cuando murió su padre. La alfombra donde cenamos pizza en Nochevieja. El portarretratos sobre la repisa con nuestra torpe selfie de vacaciones en Maine. Debería haberlo quitado. Debería haberlo quemado. Pero no lo hice. Aún no. Mi móvil vibró. Un mensaje de Willa. Te vi con ella. ¿Es esto ahora? ¿Un rebote retorcido? Me quedé mirando el texto largo rato antes de responder. Se llama Marla. Quizá recuerdes a su marido. Compartiste cama con él más veces de las que puedo contar. No contestó durante casi una hora. Cuando lo hizo, no fue lo que esperaba. Creo que estoy embarazada. Las palabras me golpearon como un ladrillo en las costillas. Todo mi cuerpo se paralizó. Releí el mensaje 5 veces, intentando descifrar si era real. Una broma. Una trampa. No respondí. Llamé a Marla. Ella no sonó sorprendida. Está intentando recuperar el control. Es lo que hacen. No mentiría sobre eso, dije, aún esperando que Willa conservara al menos ese mínimo de humanidad. Marla dudó. ¿No lo haría? Tenía razón, y aún así, una parte de mí no podía apagar del todo ese resquicio que seguía viéndola como la mujer a la que alguna vez amé más que a nadie en el mundo. Le dije que hablaríamos en persona. No le conté a Marla que planeaba ver a Willa a solas, y eso fue un error. Porque la siguiente vez que abrí la puerta a Willa, ella tampoco estaba sola. Debería haberlo sabido. Debería haber visto la trampa desde lejos. Pero cuando has pasado años amando a alguien, por completo, estúpidamente, con cada fibra de tu ser, cuesta creer que haya convertido ese amor en un arma contra ti. Así que cuando Willa dijo que necesitaba hablar y pidió venir sola, parte de mí quiso creerla. Quise creer que aún quedaba una verdad, un pedazo humano de ella capaz de arrepentirse. Pero no vino sola. Cuando abrí la puerta, Chase estaba 2 pasos detrás de ella, con las manos cómodamente metidas en los bolsillos de la chaqueta, como si entrara a un restaurante y no a la casa que había profanado una y otra vez a mis espaldas. Willa llevaba grises suaves, ojos rojos y el pelo suelto, intentando desesperadamente parecer frágil. No me moví del umbral. Ella habló primero. «No te alteres, por favor. Él solo vino a...» «¿A qué?», la interrumpí. «¿A oler los muebles? ¿A pedirme otra toalla?» La cara de Chase se contrajo apenas un instante, pero Willa le lanzó una mirada rápida que casi parecía una señal. Un acuerdo silencioso entre los dos. Fue en ese momento cuando acepté por fin lo que llevaba negando. Ella no estaba bajo un hechizo. No estaba manipulada. No había sido un error. Ella estaba con él, entera, completamente y sin remordimiento. «Necesitamos aclarar las cosas», dijo Chase, sereno, medido, como si fuera una negociación de oficina. «Las cosas se descontrolaron la otra noche,
y creemos que tenemos que adelantarnos a esto. Reí, no una risa normal, algo más cercano a un ladrido ahogado. ¿Creemos? ¿Tú piensas que esto es una crisis de imagen que puedes gestionar? Willa dio un paso adelante. Te dije que podía estar embarazada, Alden. Eso no es algo que pueda manejar sola. Y no necesito más drama ahora mismo. Vine porque pensé que merecías escucharlo en persona. Entonces, ¿por qué está él aquí? Solté. Porque él forma parte de esto. Respondió, como si eso lo explicara todo. Hubo una pausa, larga. Chase se movió, respiró hondo, y realmente dijo, no intentamos hacerte daño, pero si resulta que el hijo es mío, tenemos que ser adultos con esto. Yo lo miré, parpadeando despacio. ¿Tú crees que existe una versión de la realidad en la que yo te ayudo a criar al hijo que concebiste en mi casa, con mi esposa, a mis espaldas? Creo que tienes que dejar de actuar como la víctima. Saltó Willa de pronto, más cortante que nunca. Tú tampoco eres inocente en esto. Sentí como si el corazón tropezara consigo mismo. De verdad pensé que había escuchado mal. ¿Perdona? Tú nunca estuviste presente, siguió. Eras predecible, pasivo. Nunca me retaste. Solo me seguías, horneando tartas, limpiando canalones, esperando a que te tirara migajas de cariño. Te desvaneciste en el fondo de tu propia vida, Alden. Y en ese instante lo vi todo claro. Ella necesitaba reescribir la historia, no porque sintiera remordimiento, sino porque era más fácil vivir consigo misma si yo tenía la culpa. Sentí como me invadía un frío extraño, no el que hace tiritar, sino el que te deja de hacer sentir por completo. Entumecimiento. Déjame dejar algo claro, dije apartándome del marco. Esta ya no es tu casa, sea cual sea la versión de mí que recuerdas, el tipo que hacía gofres los domingos, que escondía notas sorpresa en tu bolso. Ese ya no existe. Lo enterraste. Así que si quieres hablar de custodia, de pruebas de ADN o de cualquier futuro retorcido que planees, lo harás a través de un abogado. Willa parecía querer discutir, pero Chase, siempre calculador, puso una mano en su brazo. Vámonos, dijo. Él claramente no está listo para formar parte de esta conversación. Claro que no, mascullé. Ella se giró una última vez antes de bajar del porche. Si es tu hijo, te arrepentirás de dejarme fuera. No respondí. Solo cerré la puerta, luego eché el pestillo, luego el doble pestillo. Me senté a la mesa del comedor, mirando las vetas de la madera mucho tiempo, con el pulso aún tambaleante. No lloré. No rompí nada. Solo me sentí agotado, como si mi vida entera se hubiera convertido en un pasillo interminable de puertas, y cada vez que abría una, me esperaba otra traición detrás. Esa noche, Marla llamó. Le conté todo. La visita sorpresa, la amenaza de un hijo, la historia reinventada. Ella guardó silencio durante un buen rato antes de decir, «Creo que es hora del paso 3». Suspiré. «Por favor, dime que no implica otro vídeo». «No», respondió. «Este es diferente. Esta vez se trata de ti». Al principio no entendí. Luego me explicó su idea. Con cuidado. Despacio. Escuché. Y por primera vez desde que todo había empezado, sentí que algo peligroso se encendía dentro de mí. No venganza. No rabia. Propósito. Porque el paso 3 ya no era derribarlos a ellos. Era reconstruirme a mí de una forma en la que no pudieran tocarme. Cuando Marla dijo que el paso 3 trataba de mí, casi me reí. Sonaba ridículo. Mi vida estaba en ruinas, mi matrimonio era un fantasma, y acababa de enterarme de que quizás sería padre de un hijo concebido en medio de una aventura. ¿Cómo se suponía que iba a levantarme si todo lo que había construido estaba quemado? Pero Marla no hablaba de discursos motivacionales, ni de un cambio físico estilo Rocky. Ella hablaba de exposición. No de Willa ni de Chase, sino de mí. El yo real. El que se había escondido bajo capas de culpa, vergüenza, pasividad y agotamiento.
el que se convirtió en un personaje secundario en su propia historia. «Te he visto cómo miras cuando hablas de lo que amas», me dijo una tarde, mientras caminábamos por el parque junto al lago. «Pero en algún punto dejaste de vivir tu vida y empezaste a orbitar alrededor de la suya. Todo lo que hiciste, todo lo que fuiste, fue por Willa, y ahora te toca elegir quién eres sin ella». No respondí enseguida. Seguí caminando, viendo cómo las ondas en el agua reflejaban un cielo demasiado sereno para lo que sentía. Pero sus palabras se quedaron. Mucho después de despedirnos, seguía repitiéndolas en mi cabeza. «Te toca elegir». Y elegí. Empecé pequeño. Quité los marcos con fotos de Willa y de mí del pasillo. No con ceremonia ni con rabia, sino como si quitara adornos caducados después de unas fiestas. Los guardé en una caja, junto con sus libros, sus tazas, sus cuencos decorativos que decía que eran solo por la vibra. Incluso aspiré bajo los cojines del sofá, por primera vez desde que empezó a quedarse a dormir en casas de amigos del trabajo. Luego reabrí la tienda de Etsy que había abandonado durante la pandemia. Poca gente sabía que solía diseñar utensilios de cocina de madera personalizados, rodillos, tablas de servir, cucharas talladas con iniciales grabadas a mano. Era solo un pasatiempo, algo que amaba antes de que Willa lo redujera a mono, pero poco serio. Publiqué 3 nuevos artículos, actualicé mi perfil y lo dejé. En 2 días tenía 12 pedidos. En una semana, 43. Fue Marla quien sugirió convertirlo en algo real. Ella me ayudó a registrar el nombre Knot and Grain. En un mes diseñó un logo, montó una web básica e incluso subió algunas fotos de nuestros paseos con Booster, mi perro, que se convirtió en la mascota no oficial. La cosa se difundió más rápido de lo que esperaba. Alguien compartió uno de mis diseños en un blog local de cocina y de pronto recibía mensajes de desconocidos preguntando si aceptaba encargos personalizados. Y Willa se dio cuenta, porque, claro, lo hizo. La primera señal fue un comentario en una de mis publicaciones, no con su nombre real, pero reconocí su forma de escribir. «Qué lindo ver tu pasatiempo de nuevo. ¿Sigues jugando a casitas con madera y pegamento?». No respondí, pero bloqueé la cuenta. 2 días después, llamó. No contesté. Luego apareció de nuevo, esta vez sola, y dejó una nota manuscrita en mi buzón. Sin disculpa. Solo confusión. «No entiendo en quién te estás convirtiendo. Este no eres tú». Pero sí lo era. Siempre lo había sido. Solo que era la versión de mí que ella nunca se molestó en ver. El verdadero cambio llegó cuando Marla me invitó a un mercado artesanal emergente en la ciudad. Me consiguió un puesto, me ayudó a montar. Incluso se quedó conmigo en la fría mañana mientras acomodaba mis piezas sobre tablones de roble reciclado. Yo estaba nervioso, inquieto, sudando bajo la chaqueta. Pero entonces, la gente empezó a acercarse, a preguntar, a comprar. Un tipo hizo un pedido de $200, 6 tablas de cortar grabadas para regalos de boda. Un chef local me invitó a colaborar en una línea de utensilios de cocina. Alguien de un blog de decoración me pidió una entrevista. Era surrealista. Y al final del día, cuando ya teníamos el puesto recogido y mis manos olían a cedro y barniz, Marla me miró y sonrió. No con lástima, con orgullo. «¿Ves?», dijo. «Nunca necesitaste venganza. Solo necesitabas ser visto». Esa noche, por fin me permití releer el último mensaje de Willa. «Este no eres tú». Tenía razón. La versión de mí que ella creía conocer ya no existía. El que susurraba «te quiero» mientras doblaba su ropa y esperaba un gracias que nunca llegaba. Ese se había quedado enterrado en las ruinas. Y ahora, ¿quién era? Alguien que hacía cosas con sus manos y veía cómo otros las valoraban. Alguien que poco a poco salía de debajo del peso de las expectativas de otra persona. Pero la paz nunca dura cuando estás atado a gente que vive de la destrucción. Porque justo cuando empecé a sentir algo parecido a la calma, llamaron a la puerta. No un golpecito, un golpe fuerte,
urgente, cargado de rabia. Al abrir, estaba Chase, solo esta vez, la mandíbula tensa, los ojos rojos. «Más te vale parar», soltó antes de que pudiera abrir la boca. «¿Parar qué?» «Todo», gritó. «Tú y Marla, ¿de verdad creéis que podéis reconstruir vuestras vidas mientras exponéis la mía? Estáis jugando con gente que sabe defenderse». Salí al porche. Tranquilo, firme. Lo curioso de construir algo desde cero es que te hace menos temeroso de perderlo. Él negó con la cabeza, alzando la voz. ¿Crees que esto es noble? ¿Que eres el bueno ahora? Das pena. Y yo sonreí, no porque no tuviera miedo, sino porque ya no era el mismo. Escogiste al hombre equivocado para romper, Chase, le dije. Resulta que sí tenía columna vertebral. Solo estaba enterrada bajo toda esa suavidad. Él dio un paso atrás, volvió a negar y se marchó, con la rabia ardiendo bajo la piel, como un hombre que mira una casa que planeaba demoler, convirtiéndose en algo mejor de lo que jamás habría construido. Yo me quedé allí, en el porche, viéndolo desaparecer, pensando, aún no he terminado. La confrontación final no llegó con gritos, ni puños, ni un juicio dramático. Ocurrió en el lugar más silencioso posible. Un banco de parque bajo un techo de hojas rojas y doradas, con el viento trayendo los primeros indicios de otoño. Marla y yo habíamos decidido que ya estaba bien de escalar. Nada de golpes bajos, nada de venganzas ingeniosas. Los dos habíamos sobrevivido a algo venenoso, y ninguno quería seguir bebiendo de la misma copa. Lo que queríamos ahora era cierre. Pero Willa no iba a permitirlo en silencio. Me escribió otra vez la semana después de que Chase apareciera en mi puerta. No con rabia, no manipulando, solo con incertidumbre. Creo que sí estoy embarazada. Necesito hablar contigo. Por favor. Acepté verla en un lugar público. No por ella, por mí. No quería arriesgarme a caer en viejos hábitos. Necesitaba mirarla a los ojos una última vez y recordarme quién era ella de verdad y quién yo ya no tenía por qué ser. Llegó tarde, con el pelo recogido y sin maquillaje. Era lo más natural que la había visto en meses. Y aún así, parecía una desconocida, como alguien a quien cruzas en la calle y olvidas 5 segundos después. Extraño, pero liberador. «No voy a alargar esto», dijo, sentándose a mi lado. Me hice la prueba. Salió negativa. No respondí enseguida. Solo miré a 2 niños que jugaban a correr en círculos con hojas en el pelo. Pensé que, si era verdad, no sé, añadió, que significaría algo, que tendríamos que hablar, que seguiríamos en la vida del otro, de algún modo. Entonces la miré. Willa, entre nosotros no queda nada, dije. Sereno, definitivo. No existe una versión de esta historia en la que sigamos en la vida del otro. Te encargaste de que fuera así. No solo mentiste, te reíste mientras lo hacías, y ahora te molesta que no me haya derrumbado. Ella se estremeció, apenas. Estaba sola, murmuró. Estaba aburrida. Y yo era tuyo, respondí, por completo, pero no fue suficiente, y ahora estoy bien con eso. Me miró, buscando algo. Remordimiento, tristeza, una grieta en la muralla. No la encontró. Vi tu tienda online, dijo al cabo de un momento. Está bien. Asentí. Es mía, cada pieza. Y ya no es una tiendita. Los pedidos se duplicaron la semana pasada. La vi morderse el interior de la mejilla. Lo noté. Ese pinchazo de ver crecer algo sin ella. Me voy, dijo suavemente, poniéndose en pie. Chase y yo... No termines la frase, la interrumpí. Lo que pase con él es tuyo para vivirlo. Se detuvo. Se giró una última vez. No eres el mismo, Alden. Y sonreí. Exacto. Se fue sin decir más. Yo me quedé un rato en el banco, respirando el aire frío, dejando que el silencio hiciera lo que mejor sabe: asentar las cosas. Esa tarde, Marla vino a casa. Trajo sopa, una botella de sidra
y su ridícula colección de juegos de mesa antiguos. No hablamos mucho de Willa ni de Chase. No hacía falta. Ese capítulo estaba cerrado. Se quedó hasta tarde, riendo como no la había visto reír en meses. Y cuando se quedó dormida en mi sofá, envuelta en una manta, no me sentí solo por primera vez en mucho, mucho tiempo. A la mañana siguiente, abrí mi bandeja de entrada y encontré una invitación para participar en una feria regional de artesanos. Una foto de una de mis tablas de cortar se había vuelto medio viral. Alguien de un programa matinal quería hacer un reportaje sobre historias de artesanos de pequeños pueblos. Sonreí, tomando mi café, con Buster acurrucado a mis pies, porque, de algún modo, contra todo pronóstico, ya no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Y resultó que la mejor venganza nunca fue destruirlos, fue recuperarme a mí mismo.